Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 204, una persona especial. César apareció en el salón del castillo de Pisano en 15 minutos. Estaba desaliñado. Dijo que se arreglaría en poco tiempo, pero a los ojos de Ariadne, no parecía más que eso. ¿Qué hace mi señorita debutante por aquí?, preguntó peinándose el cabello desordenado hacia atrás con los dedos. La última vez me echaste con mucha arrogancia. Ariadne respondió con una leve sonrisa. Escuché rumores de que el país iba a caer, así que... César frunció el ceño. Cuando tenía tiempo libre, Ariadne era una oponente inmejorable. Sus ingeniosas palabras, que lanzaba de vez en cuando, encendían su alma. No había ninguna joven de la alta sociedad que él no hubiera conocido, pero nunca había visto a una mujer como ella. Pero ella era la peor oponente para encontrarse cuando él no estaba de buen humor. A veces cada palabra que le clavaba dolía demasiado. Preguntó con el rostro arrugado. ¿Qué clase de rumores están circulando? Para el César actual, era una pregunta importante. Ariadne dejó escapar un breve suspiro. Esa cara. Era una cara que conocía bien. Siempre que César ponía esa expresión, las cosas iban mal. Sentía como si su corazón se hundiera fríamente. La ira irracional, los berrinches ilógicos, el pasado en el que todo lo que hacía era culpa suya. De repente sintió como si su vida anterior la estuviera persiguiendo y solo quería huir de ese lugar. Pero de repente, al mirar hacia abajo, vio un halo de luz brillante en la punta de su mano derecha. ¿Quieres que ayude a César, o mejor dicho, que proteja el feudo de Gaeta y expulse al ejército de Gálico? El halo de luz parpadeó con entusiasmo, como si hubiera entendido. Sí. Debe ser eso. El poder que me hizo regresar. El que me dio una segunda oportunidad para hacerlo todo de nuevo. Este debe ser mi destino. Mientras Ariadne estaba sumida en sus pensamientos en silencio, la voz ansiosa de César golpeó sus oídos. ¿Qué clase de rumores se han extendido? Ella volvió a la realidad de repente. Si hubiera sido antes, habría gritado sin más. Ella pensó que no era que la persona se hubiera reformado, sino que ella todavía era difícil para él. Repitiendo su promesa de nunca acercarse. Simplemente. El ejército de Gálico no se retira de la zona fronteriza. Ariadne se recompuso, respondiendo vagamente con palabras que no irritarían a César. Ella no había venido aquí hoy por una relación romántica. Había venido por negocios. Simplemente debía hacer su trabajo y regresar. ¿Todavía está buscando grano? Ja, habrás cambiado de opinión. Él espetó cínicamente. ¿De qué sirve el grano? No hay soldados que lo reciban como paga. En tiempos de problemas, si hay alimentos y monedas de oro, los soldados se reunirán naturalmente. Le lanzó una palabra de consuelo, pero no pareció consolarlo mucho. Consolar no era su pasatiempo. Le dijo unas palabras más, pero la reacción de César seguía siendo hosca, así que ella se agarró la ropa. Si no me necesitas, me iré. No, espera un momento. Como era de esperar, César la detuvo de inmediato. Sin embargo, parecía que no tenía claro qué hacer. Era César en un estado de sobrecarga. Ariadne suspiró, se levantó y le pasó el cabello, que parecía un nido de pájaros, detrás de la oreja. ¿Qué te preocupa tanto? César miró a Ariadne con una expresión de sorpresa. Pero lo que sentía en sus ojos color agua no era un tipo de sorpresa desagradable, sino la alegría de un niño que encuentra consuelo en un lugar inesperado. Señorita, ¿qué le pasa? También sabe ser amable. Ariadne respondió sin una pizca de humor. Quiero vender algo de grano. Hay que cuidar a los clientes. Pero César pareció tomarlo como una broma. Se alegró mucho y comenzó a hablar de sus pensamientos. Me voy a volver loco. Los días que pasó aislado en el feudo de Pisano habían carcomido a César. Él le confió sus pensamientos a Ariadne como un pez en el agua. Así que le preocupa tener que hacer algo imposible con una fuerza militar ridícula. Exacto. ¿No cree que el objetivo inicial estaba mal planteado?
¿Qué quieres decir? Con esta fuerza, creo que es una idea estúpida pensar que podemos expulsar a la caballería pesada de Gálico. No creo que la idea haya sido del duque. Ariadne tenía razón. César parpadeó sus ojos color agua, buscando la razón por la que se encontraba en esa situación. Es mi madre. Fue la duquesa Rubina quien envió a César, que estaba bien escondido en la capital, al feudo de Pisano, quien difundió por toda la capital la noticia de que el duque de Pisano se encargaría de la defensa de la frontera, quien lo presionó con un tono que decía que no solo la defensa del feudo de Pisano, sino toda la zona fronteriza era su responsabilidad, refiriéndose a él como comandante en jefe y ahora, para colmo, quien le envió a César todos los soldados privados de los nobles reclutados de todo el país para cargarle la responsabilidad. En realidad, esa fuerza debería haber ido a Gaeta. Ariadne asintió. La caballería pesada de Gálico estaba amenazando el castillo de Gaeta en el feudo de Gaeta. El feudo de Pisano era solo una zona fronteriza. Enviar todas las tropas aquí fue la codicia de la duquesa Rubina. Ahora no puedo negarme a aceptar a los soldados privados y enviarlos todos a Gaeta, y al final tendré que hacer algo. ¿Qué hago? Ariadne hizo una pregunta ligeramente diferente. ¿Por qué crees que debes cumplir con todas las responsabilidades y obligaciones que tu madre te impuso? Es que siempre ha sido así. A César, que se había quedado sin palabras, le llegó la siguiente pregunta de Ariadne. ¿Estás feliz cuando tu madre está satisfecha? Solo por un momento. Esa felicidad no dura mucho. Porque tan pronto como terminas una misión, ya te espera la siguiente. ¿En qué momento eres feliz? César intentó responder, pero se calló. La respuesta que le vino a la mente era demasiado humilde. Cuando soy amado. Cuando alguien le derramaba amor sin pedir nada, a cambio, cuando una expresión de éxtasis, con los ojos llenos de dulzura, lo miraba solo a él. El avergonzado se lavó la cara en seco. Una extraña revelación lo invadió. Yo por eso fue. Hasta ahora las únicas personas que le habían dado amor incondicional eran las mujeres efímeras con las que se había encontrado frenéticamente. Aparte de ellas nadie le había dado amor incondicional a César, el hijo ilegítimo del rey. La gente siempre esperaba algo de César. Su madre y el rey, a quien le daba vergüenza llamarlo padre, eran iguales. Cuanto más alto era su estatus, y cuanto más hermoso se volvía su aspecto al pasar de niño a joven, más profunda se volvía el hambre de César. Quizás esta mujer también estaba buscando el puesto de ama de casa del conde de Como. Esta mujer solo estaba enamorada de mi cara, y si engordo y envejezco, me ignorará como si nunca me hubiera amado. Soy feliz cuando soy amado. Era una respuesta tan simple, pero no podía pronunciarla. Si hubiera sido el de siempre, se habría aferrado a la oportunidad y habría dicho, así que si quieres hacerme feliz, dame un poco de amor, y yendo un poco más allá, no puedo darte un beso si me amas. No era la situación perfecta para acercarse a una mujer. Fingir debilidad, estimular la compasión y el instinto maternal. Siempre fue una técnica infalible. Pero por alguna razón, decir esas palabras y decirlas frente a Ariadne, le resultaba insoportablemente vergonzoso. Debía ser porque era realmente sincero. La verdad desnuda de querer ser amado. César parpadeó un par de veces. Tenía lágrimas en los ojos. Giró ligeramente la cabeza para que no lo descubrieran, pero esa mujer, como una bestia, notó las lágrimas en sus ojos como un fantasma y le ofreció un pañuelo. César, al recibir el pañuelo, rompió a llorar en ese momento. Sería el resultado de una combinación de la vergüenza de haber sido descubierto y el alivio de no tener nada más que ocultar. Uf. Un hombre adulto llorando frente a una mujer. Eso nunca le sentaría bien al duque César, el libertino de la capital. Si el rumor se extendiera, moriría. Se secó las lágrimas que no paraban de caer con un pañuelo durante mucho tiempo, y cuando el primer pañuelo se empapó, Ariadne le entregó el segundo sin decir palabra. Las lágrimas cesaron apenas después de usar el segundo pañuelo. Se sonó la nariz y examinó el pañuelo que tenía en la mano. Adne. El primer pañuelo que le dio era liso sin bordados, pero parece que solo tenía uno de repuesto. El segundo pañuelo era un pañuelo personal bordado, de los que las damas llevan cerca del cuerpo. César, con los ojos hinchados, bromeó entre sollozos.
Quería decir cualquier cosa para romper el ambiente. Oye, esto es para mí, qué honor. Los pañuelos con iniciales a menudo se daban como muestra de amor a un amante. Ariadne frunció el ceño y extendió la mano. Devuélvamelo. Empezaba a sentirse realmente bien. No, una vez que me lo dio, ahora es mío. Ella extendió la mano para quitarle el pañuelo, pero César rápidamente se echó hacia atrás, esquivando la mano de Ariadne. Forcejearon por un momento y finalmente César logró sujetar ambas muñecas de Ariadne con una mano mientras con la izquierda metía el pañuelo en la bragueta de sus pantalones. ¿Y ahora, te lo vas a llevar? Ariadne, con el rostro enrojecido, miraba fijamente entre las piernas de César. Parecía avergonzada y enojada. César encontró la situación tan divertida que sintió que iba a estallar en carcajadas. Lávalo y devuélvelo. Cuando regrese, lo quemaré. Depende de cómo se porte la señorita. César sonrió burlonamente molestando a Ariadne. Cuando supo que se había recuperado, Ariadne suspiró y apuró a César. Hablemos de negocios. ¿Negocios? ¿Qué negocios? ¿Va a atacar al ejército de Gálico de 16.000 hombres con solo 1.500 soldados privados? Ah. El rostro de César se oscureció de repente. ¿Y con qué grano va a alimentar a los 1.500 soldados privados? ¿Tiene suficiente en el granero? No lo tenía. Los campos estaban llenos de trigo sin cosechar, pero en la ciudad, incluso las ratas empezaban a pasar hambre. Esa era la situación actual del feudo de Pisano. Abre bien los oídos y escucha. Ariadne sentó al duque César con el rostro manchado de lágrimas, frente al escritorio de la sala de estar y tomó una pluma y un pergamino. Era impensable que César recibiera consejos militares o administrativos de una mujer, y menos de una más joven que él. Ni en esta vida, ni en la vida anterior que él desconocía, algo así había sucedido. La razón por la que no se llevaba bien con su prometida Ariadne, quien actuaba como regente, residía precisamente en esto. Ariadne solo quería ayudar a su prometido, pero él pensaba que su mujer se entrometía demasiado con sus consejos. ¿Por qué la persona que solo debería amarme intenta enseñarme? Debo ser deficiente y ella debe estar haciendo esto para cambiarme a su gusto. No me ama tal como soy. Él no lo sabía, pero quizás se proyectaba en ello el odio hacia su madre, la condesa Rubina. Más tarde, por obstinación, incluso cuando Ariadne tenía razón, él se aferraba a su propio método y se resistía vehementemente a todas las sugerencias de antemano, por temor a que ella dijera: «¿Lo ves? Te lo dije». Finalmente llegó a odiar que ella siquiera mencionara la política. Pero ahora, él miraba dócilmente las puntas de los dedos de Ariadne. «Sí. Los tengo bien abiertos. Señorita». Ariadne miró a César con un poco de reproche por su descaro. Incluso su mirada de reproche le pareció hermosa. César sonrió y la miró de nuevo. Siempre había sido una mujer que deseaba. Porque era la persona más brillante de la capital, como una joya. Pero, ¿era ella misma especial? No. Si aparecía una mujer más hermosa que ella, si aparecía una mujer más ingeniosa que ella, no era más que un objetivo y que podía ser reemplazada en cualquier momento. Pero ahora su corazón latía inexplicablemente. En una dimensión completamente diferente, ella había comenzado a ser especial para él. Era un sentimiento que el duque César nunca había experimentado en su vida.